la CENTE ha intensificado sus protestas en los últimos días, ya al tiro de la violencia, tal cual tiro de la violencia. Ellos argumentan, pese a que ojo, hubo algunos integrantes de la CENTE que se retiraron y hubo otros que se mantienen. Y hay otros compañeros que están llegando, digamos que van un poco como en alternancia. Pero se mantienen algunos bajo pues la protesta, ya no de aceptar las negociaciones o las propuestas que ha hecho el gobierno federal, que ya han cambiado, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que en las mesas de diálogo, que nunca se han cerrado, se mantienen distintas propuestas a las iniciales para ver si de esa manera se logra calmar al gremio de la CENTE, cosa que no ha pasado. Y ellos ya llegaron al tiro de la violencia, a tal grado que han ocurrido dos cosas. Uno, se fueron, por ejemplo, este viernes en contra de las oficinas del bienestar, destrozando las oficinas del bienestar, en la Secretaría de Gobernación, exactamente lo mismo, y llegaron al punto de decir que van a estar, pues, asistiendo, ¿no?, de manera pacífica, por así llamarlo, a todos y cada uno de los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum, a donde vaya. Van a estar porque quieren que ella hable. Tengo que decir que a mí me parece, y parto el análisis de la CENTE lo parto por varios segmentos, porque no vamos a generalizar que todos los maestros de la CENTE están de violentos, tampoco podemos decir que todos están en la protesta, pero ni siquiera todos los que están en la protesta son violentos. Y dos, su lucha es legítima, claro, es injusto lo que ocurre con las modificaciones que se hacen en tiempos de Felipe Calderón, que afectaron obviamente sus prestaciones, su futuro, sus ingresos, su estabilidad, etcétera. Pero me parece muy incongruente que la exigencia por la cual dicen que van a estar presentes en todos los eventos de la presidenta, por la que ya llegaron a la violencia, a los golpes y a la destrucción, es que quieren sentarse con ella. Y me parece curioso, porque justamente tenían una reunión con la presidenta. Ya estaba en calendario, ya estaba en agenda. Y fue hace 3 viernes. ¿Por qué se rompió esa posibilidad de sentarse con la presidenta? Porque ellos llegaron a los golpes. Porque ¿qué sentido tiene, qué lógica tiene que te vayas a los golpes contra reporteros que están haciendo su trabajo? ¿Qué sentido tiene que llegues a la violencia? ¿Por qué la violencia? Lo peor del caso es que ellos llegan a Palacio Nacional con la intentona de reventar la mañanera. No dejan ingresar a ningún funcionario, ni siquiera al gabinete de seguridad, que es mucho más temprano, es a las 6 de la mañana, y tampoco dejan ingresar a los reporteros para que hagan su trabajo. Entonces ellos llegaron a reventar, no a dialogar. Y llegan a reventar bajo la lógica de presionar para tener una reunión con la presidenta que se iba a dar esa misma semana, al fin de la semana, o sea, el viernes. Entonces, uno se da cuenta, uno no es tonto, uno entiende que este grupo de la CENTE no quiere dialogar, quiere imponer. Y no solamente quiere imponer, quiere presionar con otro fin. Y fíjense que me llegó esta semana llamémosle un documento donde se hace un recordatorio respecto a lo que pues pasa o no con la CENTE. Y estas son las imágenes, lo que ustedes están viendo pues, son justamente las imágenes de lo que ocurre el día de hoy. Y lo vamos a estar analizando, pero sí quiero leer un poco el documento que me llega, porque también habla desde lo que ha pasado con la CENTE y por qué esta CENTE que estamos viendo, que no es toda, no, como que algo no nos checa, algo no nos checa. Hay algo que simplemente no nos termina de cuadrar. Voy primero a los hechos. Lo que usted está viendo en pantalla es básicamente a los maestros y maestras que forman parte de la CENTE, pero del CETEC, que volvieron a ser escenario de esta intensa jornada. Marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo en una movilización que marcó el cierre de 23 días de huelga nacional. Un grupo de la CETEC, que es un brazo magisterial de Guerrero, vandalizó la Torre del Bienestar sobre Paseo de la Reforma, rompieron cristales, irrumpieron con piedras, palos y hasta iniciaron un incendio.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya condenó los hechos, también lo hizo la secretaria del Bienestar y diversos funcionarios, diciendo que la violencia no es ni el camino ni la solución. Por temas de seguridad, incluso se tuvo que posponer una gira prevista en Tlapa Guerrero. Al cierre del día, la CENTE anuncia el levantamiento del plantón. A partir del lunes 9 de junio, los maestros regresarán a clases, aunque aseguraron que la lucha no termina, pues van a continuar las protestas de manera local en cada estado. ¿Cuál es la exigencia? Lo sabemos. Entre otras cosas, la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, la eliminación del régimen del UCICAM y un aumento salarial del 100%. Ahora, el aumento salarial del 100% sabemos que no hay manera. La eliminación del régimen del UCICAM, esa sí, ya está esa ya se eliminó. Ahora, ¿cuál es el problema? Y por eso les digo que a mí me brinca mucho el tema de la UCICAM, porque pareciera que piden una cosa, pero a ver si logro explicarme un poco. La UCICAM es este sistema que nace con Enrique Peña Nieto, completamente represor de los maestros, y entonces lo que ocurre es que los maestros de la CENTE quieren que se desaparezca, todos estamos de acuerdo. La presidenta propone que se desaparezca, pero dice, vamos a ir directamente con los maestros para que sean ellas y ellos los que nos digan qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que quieren. Van a ser ellas y ellos, los maestros, los que nos digan cómo le hacemos, qué quitamos, cómo lo ponemos. Y pareciera que un grupo de maestros lo que quieren es decidir, pero no que sean todos. O sea, la presidenta propone llegar a los maestros de hasta abajo, a los de la base, ir con cada uno de ellos, con un grupo que se generen asambleas y entonces se decida cuál va a ser el régimen que se va a utilizar. Perfecto. Pero este grupo de maestros, pues no, yo insisto, yo sigo sin entender por qué no están de acuerdo con esa postura. Pareciera, de alguna manera, que lo que quieren es que sean solamente los de la cúpula, ¿no? Y estamos acostumbrados a que eso pase, que sean solamente los de la cúpula o que sean solamente los que están en las cabezas, los líderes incluso de las secciones, los que decidan respecto a lo que va a pasar al futuro de la UCICAM, cuando tendrían que ser todos los maestros. Y es que ese es un padrón que ya hemos visto, que son algunos maestros los líderes de las secciones o los que están hasta arriba, los que terminan decidiendo, y a los que peor les va son los de abajo. A veces hay ingresos inexplicables de algunas maestras y maestros que los maestros de abajo no logran entender y son los que están duro y dale y que no faltan a clases y que tienen vocación de hacer profesionistas, de que los niños, niñas estudien, que tengan un futuro, que tengan las herramientas y que tengan toda la preparación posible. Pero curiosamente, o sea, la presidenta va con esto de eliminemos el UCICAM, díganme qué vamos a hacer. Y los maestros, yo no he escuchado una propuesta que sustituya al UCICAM. Lo que he escuchado es que no lo quieren, pero tampoco les he escuchado propuestas. Están un poco como el PRIAN, cuando les decían, no, ok, vamos a modificar el plan C, ¿no? Del Poder Judicial. ¿Qué proponen para elegir a ministras y ministros? Y su propuesta era que se quedara exactamente igual, pero no te lo decían. Simplemente te aventaban narrativas de es que está mal. Está mal, está mal, está mal. Ok, ya sabemos que está mal, pero dime entonces cómo lo sustituyo. Dime entonces qué se puede hacer. Nunca dieron propuestas. Pues más o menos así están en este caso los maestros y maestros, no todos, en donde buscan, pues dicen sí no estamos de acuerdo, pero ¿y luego cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? No la hemos escuchado. Hoy dicen que ya se van a ir, que ya se levantan del paro, pero que van a seguir haciendo manifestaciones de manera local. Ahí es donde dicen que evento al que vaya la presidenta, evento al que ellos van a asistir. O sea, ya sabemos que si la presidenta va a salir de gira, ellos van a ir al evento de la presidenta a hacer una manifestación. Incluso hubo unos que estaban exigiendo, y de hecho se me hacen los menos peligrosos, todavía tiene un poco de sentido, que estaban exigiendo, pero curioso, es una ex candidata de Morena y ex candidata de Movimiento Ciudadano. Cuando no le dieron una candidatura en Morena, se fue a MC, que es una maestra de Hidalgo, que quieren que, o sea, que una de sus nuevas protestas es que se salga Mario Delgado de la SEP, que ahí creo que no creo que haya tanta negación, ¿verdad? Y que entre Marx Arriaga como director de la SEP.
a ver, si esa es una protesta generalizada, pues tampoco veo descabellado esa parte de la negociación. Pero a ver, ¿qué es lo que hoy la presidenta dijo en la mañanera respecto a esto y a las nuevas propuestas que se están haciendo? Vamos a escucharla. No, yo no he tenido comunicación con ellos. Y ya se hizo una propuesta. ¿Los funcionarios, los secretarios han tenido alguna comunicación con los dirigentes? Tuvieron una comunicación y en el momento que había una mesa de negociación con los dirigentes escogidos por ellos para platicar con las autoridades, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, hay una provocación afuera de Gobernación. Así son las cosas. Entonces ellos tienen una propuesta y la gran mayoría de los maestros de México la aceptan, que eso es lo importante. Fíjense, nosotros estamos planteando que la discusión de la promoción de los profesores, de las maestras y los maestros de educación básica, se discuta ampliamente en las bases del magisterio. O sea, nosotros les estamos proponiendo a ellos. Ellos proponen que desaparezca completamente del artículo 3 lo que tiene que ver con la promoción. ¿Qué les dijimos nosotros? ¿Por qué no le preguntamos a todas las maestras y los maestros de México qué opinan? Vámonos a la base a discutir escuela por escuela, escuchar a las maestras, a los maestros, para desde ahí construir una propuesta alternativa a lo que se llama la UCICAM. ¿Quién puede estar en contra de eso? Sobre el tema de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, para aquellos que están en cuentas individuales, el Fondo de Pensiones para el Bienestar y su actualización. Para aquellos que se quedaron en el 10º transitorio, vamos a ir disminuyendo paulatinamente la edad de jubilación. Fíjense nomás lo que estamos proponiendo con una inversión que representa en uno de los años cerca de 30,000 millones de pesos. Son inversiones cada año, porque antes aumentaba la edad de jubilación. Nosotros primero propusimos que se mantenga y luego que se disminuya paulatinamente bajo un esquema. Y además que sigamos discutiendo sobre el tema de la seguridad social de los trabajadores del Estado en comisiones distintas. Bueno, ¿quién puede estar en contra de eso? Porque no es que no haya habido respuesta, que no haya alternativa. 10% de aumento salarial a los maestros a partir de septiembre, un esfuerzo que representa casi 40,000 millones de pesos este año. Y en el caso, además de lo que más les afecta a los maestros, de la UCICAM, que es la movilidad, es decir, poderse cambiar de una escuela a otra que tiene muchos requisitos burocráticos, facilitarla en lo que se discute de fondo la UCICAM. La explicación muy detallada de lo que significa el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de que si una maestra o un maestro se iba a jubilar con 4,000 pesos y ganaba 16,000, pues hoy se va a jubilar con 16,000. O sea, no es que no haya propuestas, estamos pensando siempre en el bienestar de las maestras y los maestros de México. Pero frente a esa apertura al diálogo, lo que hay pues es encapuchado, romper la puerta de Gobernación, ayer quemar unas oficinas. Y también no son todos, ¿eh? Entonces, y además mesas tripartitas en los estados de la República para discutir la condición especial de cada uno de los estados de la República, para mejorar la educación pública en nuestro país de la mano de las maestras y los maestros. Entonces, no es que haya cerrazón de nuestra parte. Ahora, ¿qué quieren?
que caigamos en la provocación, no vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación. Porque ahí es donde yo digo que se juntan los extremos. Después de esto que ocurrió del incendio, O los supuestos extremos, ¿verdad? Porque buscarían entonces, llamarían a los dirigentes a un diálogo, a sentarse para ver pues qué está sucediendo, porque están pues es escalando. que el diálogo ha estado. El diálogo ha estado. Vamos a ver, ellos están deliberando cómo van a continuar, pero ellos tienen que resolver también, y también las comunidades. Gracias, presidenta. Pues ahí está lo que dijo la presidenta. Ahora, quiero leer este comentario porque de ahí parte lo que les voy a leer ahorita. El maestro Martín de Jesús Ávila Verbena dice: Meme, esos maestros, maestras, ¿por qué no protestaron en el 2007 contra la reforma de la ley del ISSSTE propuesta por el gobierno de Calderón? Algunos sí protestaron, pero es cierto que no fueron todos. Ahí les va. Permítanme hacer eco de este documento que vamos a estar analizando pues, prácticamente la próxima semana. Voy a leerlo. Para los que luego nos falla la memoria histórica. En marzo del 2007, cuando Calderón presenta la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, la CENTE discutió a su interior cómo detener la ofensiva contra los maestros y los trabajadores del servicio del Estado, prevaleciendo en su mayoría la táctica de la movilización, pero con la incertidumbre de hasta dónde podría funcionar al tratarse de una reforma a la ley y no solo de un acto de la autoridad. La sección 17, no es cierto, es la sección 18, perdón. En pláticas con grupos de abogados, entre otros la Unión de Juristas de México, plantea la posibilidad de combinar la acción política con una actividad jurídica y se propone la presentación de un amparo contra todos los efectos de la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, a pesar de la resistencia de los contingentes cercanos a Oaxaca y Chiapas. Se aprueba avanzar en una jornada que combine ambas formas de lucha, es decir, la política y la jurídica. En el terreno jurídico, acordamos la presentación de un amparo contra la nueva ley del ISSSTE y todos los efectos contra los trabajadores. Asimismo, acordamos un brigadeo nacional por parte de la CENTE para promover el amparo masivo en el magisterio y coordinarnos con otros trabajadores al servicio del Estado. La interposición del amparo sería individual por trabajador y el equipo jurídico que coordinaría el proceso sería el de la Unión de Juristas de México y se presentaría en el Palacio de Justicia Federal en la Ciudad de México en un acto político de masas. En el terreno político se acordó realizar foros y seminarios entre los maestros y otros sindicatos para explicar las afectaciones de la nueva ley y cómo coordinar las acciones. Se explicó que desde la CENTE teníamos una ruta jurídica y una política. Explicamos el amparo y los invitamos a poder conjuntar esfuerzos a varios de los sindicatos. Les facilitamos el cuerpo del amparo para que ellos vieran si trabajaban con el mismo o hacían sus adecuaciones. Acordamos una fecha única con base en los tiempos para presentar el amparo y la instalación de un plantón en el Palacio de Justicia Federal. Por otra parte, los charros del CENTE, en contra de las bases, impulsaron el apoyo a la reforma con el argumento del bono pensioniste, argumentando que una vez que decidieran por el bono al momento de la jubilación, iban a recibir el menor de los casos hasta 3 millones de pesos y de ahí para adelante. Teníamos ahí el primer freno a la lucha, pues la ambición logró convencer a un grupo grande de compañeros, aunque no logró ser la mayoría, que firmaron su afiliación al bono pensioniste. En tanto, las filas de la CENTE, Oaxaca y Chiapas acordaron presentar un solo amparo por cada sección y no presentarlo en la Ciudad de México, sino en sus propios estados, siendo el formato nacional. Quitaron a los abogados de la Unión de Juristas de México y pusieron a sus equipos jurídicos, rompiendo así con el acuerdo de dar la lucha unitaria y no llegar a instalar el plantón nacional y presentar el amparo en Palacio de Justicia solo una comisión política. Desde aquí ya observamos una grieta en la jornada nacional. A pesar de ello, logramos interponer más de 2 millones de amparos contra la nueva ley del ISSSTE, teniendo un primer gran triunfo, resultando el acierto de combinar la lucha política y jurídica. Presentamos en la Cámara de Diputados, en el Senado y ante el gobierno federal una propuesta de rescate financiero del ISSSTE con la que se lograría recuperar la crisis que el ISSSTE padecía. Con los distintos sindicatos logramos convocar a grandes movilizaciones en por lo menos 3 ocasiones con cientos de miles de trabajadores al servicio del Estado, lo que emplazó y obligó a Calderón a dar una respuesta. Del Palacio de Justicia Federal decidimos trasladar el plantón a las inmediaciones de las oficinas del ISSSTE Nacional junto al Monumento a la Revolución, plantón al que tampoco llegó Oaxaca, Chiapas y la sección 9.
Los demás estados con grupos representativos y Michoacán sostuvimos en Plantón ISSSTE. Desde ahí se coordinaron cientos de foros y brigadeos en por lo menos 23 estados. El movimiento ganó presencia en todo el país, mientras el repudio a Gordillo y su camarilla creció. Para aparentar fuerza, Gordillo convocó al Consejo Político Nacional del CENTE en Baja California y ahí se autonombra presidenta vitalicia del sindicato. Los secretarios generales de la CENTE y otros compañeros acuden hasta la sede del Consejo y realizan una conferencia de prensa para denunciar la intentona del golpe en el sindicato. Ahí se acuerda convocar al primer encuentro nacional de dirigentes, el cual se realiza en el Monumento a la Revolución junto al plantón del ISSSTE, con una asistencia de más de 2,000 delegados de todo el país y con la presencia de los secretarios generales de la CENTE y cuadros históricos del magisterio como Otón Salazar. Nuevamente los delegados de base de Chiapas y Oaxaca no llegaron. A partir de estos encuentros se empieza a mostrar una fractura entre la CENTE que busca brigadear, que desarrolla alternativas y que luchó de forma viva, y una CENTE que lucha de manera cíclica y que cuida coexistir con los charros. Eso debilitó la lucha contra la reforma a la ley del ISSSTE y la lucha en contra del charrismo sindical. Así pues, ya con 3 posiciones en torno a la reforma, la posición a favor de la reforma Calderón, integrada por los charros y los trabajadores que firmaron el bono pensionista, la posición de Oaxaca y Chiapas y sus aliados que abandonaron el terreno nacional y se encerraron en luchas y acciones estatales y que evitaron confrontar a la Gordillo para que ésta emitiera convocatorias para sus relevos seccionales, y la posición de la mayoría de los contingentes de la CENTE que al lado de Michoacán mantuvieron la lucha jurídica y política nacional, potenciando la lucha contra la reforma del ISSSTE y contra el charrismo sindical. Ante esto, Calderón se niega a abrogar la nueva ley del ISSSTE, por lo que solo logramos 5 jurisprudencias a favor de los trabajadores, entre ellas el 10º transitorio. Ese triunfo parcial amplió la presencia y credibilidad de la CENTE viva. Hicimos el Congreso Nacional de Bases y nombramos un CENT del CENTE de contraposición de Gordillo. Esta iniciativa democratizadora, desde sus inicios, recibió un feroz ataque del Estado y de los charros y la expulsión de la CENTE, atrapada en formalismos y en su coexistencia con los charros. Ambas posturas del movimiento magisterial compartimos la lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto del 2013 a 17. El mayor número de cesados de educación fueron del CNB, CEN, CENTE, en su mayoría dirigentes de contingentes. Aún hoy siguen cesados 4 compañeros de Querétaro. Desde 2018, la CENTE se declaró anti-AMLO y aunque el gobierno de la 4T siempre los atendió, siempre estuvieron al acecho. Ahora, aprovechando la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de la presidenta Claudia Sheinbaum, que resultó incompleta, sobre todo por las afectaciones de la ley 2007 que no se abrogan, como fue el compromiso de la campaña, las fuerzas que en 2007 abandonaron la lucha, la CENTE que encabeza Oaxaca y Chiapas, y quienes traicionaron a las bases, los charros de la CENTE, abrazan la consigna de abrogación. Curiosamente coinciden la izquierda, que se va tan a la izquierda que se llega a juntar con la derecha, a sabiendas de lo complicado que puede llegar a ser echarla para atrás después de 18 años, sobre todo al no contar ahora con los recursos para suprimir de golpe el régimen de Afores de 2007. Más allá de la justeza de la consigna y del trabajo que debemos hacer para conseguir esa abrogación, la consigna se ha utilizado por intereses oscuros y que la derecha más retrógrada del país hoy festina al armar un discurso que los empata en la guerra contra la elección judicial del próximo 1 de julio. Con el pueblo sacamos a los neoliberales del gobierno y en este periodo se cuenta con la mayoría calificada para reformas más profundas en favor del pueblo. Hoy las televisoras del país y del imperio y los partidos políticos de derecha y la izquierda incrustada en Morena y la izquierda radical le apuestan al fracaso de la elección judicial que marca el inicio de la democratización del poder desde siempre podrido. La CENTE, de la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, ha pasado a la consigna del boicot a la elección judicial del próximo 1 de junio, a solo una semana de la elección. Queda al descubierto la verdadera intención de una jornada de lucha con paro indefinido de labores que aprovecha un descontento legítimo para alcanzar objetivos de la ultraderecha golpista. Esperemos ver qué ocurre más allá del 1 de junio, si se mantiene el paro y el plantón o si pasando esta fecha deciden levantar la jornada. Si bien no podemos renunciar a la lucha por una ley del ISSSTE justa, que recupere el carácter solidario del fondo de pensiones, que acabe con las Afores y garantice los servicios médicos, de prestaciones sociales, culturales y que debe de presentar la institución, no podemos cerrar los ojos al juego perverso que en esos momentos está en el escenario nacional. Sería un error abandonar al pueblo en una lucha democratizadora que está asentando bases para restituir derechos
y para transformaciones más profundas. Esto que ustedes, lo que les acabo de leer, viene directamente de alguien que está integrando la CENTE. Es el testimonio de un integrante de la CENTE. Y creo que lo dice de manera perfecta. Por eso digo que los voy a estar analizando con más personas los próximos días. Porque básicamente lo que dice es, hay una izquierda tan a la izquierda que se está juntando con la derecha. Y sí es cierto. En muchas teorías políticas, lo que siempre les he dicho es que a veces, o sea, la teoría política marca, y lo estoy diciendo en palabras muy sencillas para que no vengan los politólogos o los sociólogos a decirme que no lo expresé de manera correcta, pero en palabras muy sencillas, hay quienes sostienen que la izquierda muy izquierda es como la derecha. Y podemos poner ejemplos históricos, existen ejemplos históricos, de cómo la izquierda, que se sentía ultranacionalista, en realidad fue transgresora de derechos. No estamos en ese escenario, tampoco lo estoy comparando con esas izquierdas, no. Pero sí hay una derecha que se está aprovechando de esos vacíos o de esas luchas. Y lo que resulta curioso en el caso de la CENTE es cómo hubo grupos de la CENTE que se ausentaron de la lucha original, de la del 2007, cuando tenían que dar la batalla, y que en esa ausencia, ahora resulta que lo que en ese momento llegaron a algún punto a estar de acuerdo por omisión, complicidad o por que les convino en ese entonces, ahora resulta que siempre sí lo queremos abrogar. Por eso les dije, no podemos mezclar, incluso en el sindicato hay sus diferencias, pero a mí hay algo que me brincó mucho. Y es que sobre todo en redes sociales vi como muchos líderes del sindicato, del sindicato con S, estaban apoyando y que además están en funciones en Tamaulipas, ojo lo que estoy diciendo, funcionarios de la CENTE que están en Tamaulipas están respaldando a los de la CENTE. O sea, del CENTE con S, están respaldando a los de la CENTE. O sea, ellos no se están manifestando, los del sindicato no se están manifestando, al menos no en las calles, sí en las redes sociales, no en las calles. Y desde las redes están respaldando a la coordinadora, cosa que tampoco es muy usual, ¿verdad? No es muy usual, porque recordemos que la CENTE, la de la C, la coordinadora, se forma como adversaria o como la resistencia al sindicato. Entonces, si el sindicato, de alguna manera ves que hay funcionarios del sindicato que están apoyando lo que está haciendo la CENTE con C, a mí me brinca mucho. Me brincó, fue uno de esos foquitos rojos que dije, ah, caray. Porque recordemos que los de la sindicato con S no estaban en la lucha contra Calderón. Fueron ellos impulsados o amenazados algunos por Gordillo, los que de hecho terminan siendo aliados de Felipe Calderón. Entonces, sí parece, insisto, no es meterlos a todos en un costal y tampoco me creo sabedora de la historia porque, ojo, tengo 32 años. Cuando todo esto estallaba, yo todavía estaba en la escuela, ¿no? Llámese primaria, secundaria. Entonces, primaria, secundaria, prepa. Entonces, sí me parece, sobre todo en la prepa, que me tocó en la prepa, sobre todo, sí me parece importante ir acotando que estas manifestaciones que evidentemente tienen una lucha histórica, por supuesto que tienen razón en lo que piden, pero las demandas que están haciendo y las exigencias que están haciendo no, ni siquiera están, llamémosle, alineadas al objetivo que buscan. Pero lo que aún me parece interesante es que esta fue la semana de la elección judicial. Y ellos llamaban al boicot de la elección judicial. Se acaba la elección judicial. El Instituto Nacional Electoral ya termina con lo que son ministros de la Suprema Corte y ya está ratificando los demás cargos. Y entonces ahora sí levantan el plantón. Entonces ya se acabó la lucha. Ya no es necesario el plantón. O ya no es necesario el plantón porque querían boicotear la elección judicial y se fueron preparando para presentar todo este antecedente de movilización. Se lo dejo a ustedes. Yo lo dejo al análisis de la audiencia y sobre todo al de los conocedores, los maestros y maestras de México.